Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un vídeo de biología, el tercer vídeo que vamos a grabar sobre la reproducción celular. Hemos visto ya uno sobre el ciclo celular, otro se lo hemos dedicado a la mitosis y vamos con este tercero pues dedicárselo al otro tipo de división celular después de la mitosis, que es la meiosis, ¿vale? Bien, vamos a comenzar diciendo qué es la meiosis. Bueno, digamos que evidentemente es un mecanismo de división celular, es un mecanismo especial porque no todas las células van a sufrir este tipo de división, y consiste en que una célula diploide que tiene 2 N cromosomas va a dar lugar a 4 células hijas haploides, es decir, 4 células con la mitad de cromosomas. Partimos, por lo tanto, de 2 N cromosomas y mediante el proceso de meiosis, entonces lo que conseguimos es células haploide 4 con N cromosomas, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que las células hijas tienen la mitad de cromosomas que la célula madre, pero fijémonos en que no es una mitad aleatoria, sino que un cromosoma de cada pareja de homólogos formará la serie haploide, ¿de acuerdo? Repito que no es una mitad cualquiera, sino cada una, es un cromosoma de cada pareja de homólogos, es decir, forman la serie haploide. Bien, decimos entonces que la meiosis consta de 2 divisiones consecutivas. Veremos entonces que en una primera división es donde se va a producir la reducción en el número de cromosomas, mientras que la segunda división va a ser por así decirlo, una mitosis, porque lo único que se va a producir es una división celular, pero manteniendo el número de cromosomas. Entonces, como digo, la primera, hablaremos de una división reduccional, porque en esta primera división es donde el número de cromosomas se va a reducir a la mitad, y cada una de las células que resultan de esta primera división meiótica van a sufrir la segunda división meiótica, es decir, como acabo de decir, sufren, por así decirlo, una mitosis, porque se mantiene el número de cromosomas, ¿de acuerdo? Ahí veis en la figura un esquema general. Ahora iremos hablando de cada una de las partes en las que podemos dividir el proceso de la meiosis, pero ahí de una forma general podéis ver cómo la meiosis se divide en una primera división meiótica, una segunda división meiótica. La primera es reduccional, es decir, es cuando se reducen el número de cromosomas, mientras que en la segunda es una segunda división meiótica, pero con características de mitosis, es decir, porque lo único que hace es dividirse, pero manteniéndose el número de cromosomas. Y ahí vemos en cada una de las divisiones meióticas las fases que tiene, que iremos desglosando a continuación, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a hablar o comenzar con la primera división meiótica, y como ocurría con la mitosis, aquí también vamos a diferenciar 4 fases. Vamos a diferenciar la profase, pero como estamos hablando de la primera división meiótica, hablaremos de profase 1, hablaremos de metafase 1, anafase 1 o anafase primera, y primera telofase, que sería el final, por lo tanto, de esta primera división meiótica. Y vamos a ver entonces, ya desarrollando cada una de estas fases y las características que tiene cada una de ellas. Bien, empezando lógicamente por la primera profase, profase de la primera división meiótica, diremos que esta profase es la etapa más larga y en la que se producen por así decirlo, los hechos más típicos de lo que es la meiosis, ¿vale? Durante esta profase, la envoltura nuclear va a permanecer intacta, pero desapareciendo al final, al tiempo que se produce la rotura del nucleolo y se forma el uso acromático, ¿vale? La profase se divide en 4 etapas, ¿de acuerdo? Hemos dicho ya 2 o 3 características de la profase primera. Es decir, repito, se mantiene la envoltura nuclear, desapareciendo al final, el nucleolo desaparece, se desintegra y se forma el uso acromático, ¿vale? Muy bien. La profase la vamos a dividir a su vez en 4 periodos, ¿de acuerdo? 4 periodos que le llamaremos leptoteno, cigoteno, paquiteno,
diploteno y bueno, y finalmente, si queréis, la diacinesis. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo estos distintos periodos dentro de la profase primera, porque cada uno de ellos se va a caracterizar por hechos determinados. Como dijimos antes, la profase es muy larga, ocurren muchas cosas durante esta profase y por lo tanto es necesario a su vez subdividirla en varios periodos para explicar mejor lo que va ocurriendo poco a poco. Bien, entonces, como digo, el primer periodo de la profase primera es el leptoteno. ¿De acuerdo? El leptoteno se inicia la condensación de los cromosomas. Cada cromosoma sabemos que está formado por dos cromátidas como consecuencia de la replicación del DNA que se produjo en la interfase. Las dos cromátidas de cada cromosoma no se van a distinguir plenamente hasta el final de la profase. ¿De acuerdo? Cada cromosoma se va a unir por sus extremos a la cara interna de la envoltura nuclear. Podemos ir viéndolo en los distintos dibujos que voy a ir poniendo con cada una de las fases, que espero representen y expliquen bien lo que ocurre durante ellas, ¿vale? Es muy importante que conozcamos, ya digo, todo lo que ocurre en la profase correctamente y a su vez todo lo que ocurre en los diferentes periodos, ¿vale? Muy bien. El siguiente periodo dentro de la primera profase es el cigoteno, ¿de acuerdo? El cigoteno comienza cuando se produce el emparejamiento de cromosomas homólogos. Es decir, cada cromosoma se empareja de una forma estrecha, de una forma consistente, gen a gen, con su homólogo. ¿Está esto entendido? Vale, continuamos. Este fenómeno, o este hecho, lo vamos a conocer con el nombre de sinapsis. Y esto es debido porque entre ambos cromosomas se establece podemos llamarle una formación proteica denominado complejo sinaptonémico, ¿vale? Si tenéis alguna duda, la ventaja que tiene el vídeo es que le podéis dar un poquito para atrás y recicláis todo, ¿vale? Lo único que estamos viendo es describiendo lo que ocurre, ¿vale? Ayudado por estos dibujitos que os estoy colocando, que yo creo que os pueden ser muy válidos a la hora de comprenderlo, ¿vale? O sea, ya tenemos leptoteno, ya tenemos cigoteno. La siguiente fase, dijimos, el siguiente periodo dentro de la profase primera es el paquiteno, ¿vale? ¿Cuándo comienza? Acordaos que terminábamos con una sinapsis proteica, ¿vale? Una sinapsis que se establecía entre los cromosomas. Bien, pues comienza el paquiteno cuando finaliza esa sinapsis, ¿vale? Cada pareja de cromosomas que ya se encuentran a medida que va avanzando la profase, que la primera profase cada vez se encuentran más condensados. Recordad lo que decíamos al principio, que la condensación total ocurre al final de esta fase. Bien. Entonces, como digo, los cromosomas cada vez se van condensando más. Esta pareja de cromosomas recibe el nombre de bivalente o también llamada tétrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque está formado por 4 cromátidas, ¿vale? En cada tétrada se producen en determinadas zonas roturas transversales en cromátidas homólogas, seguidas por un intercambio y fusión de estos segmentos que se han roto, que se están intercambiando. Esto es lo que se conoce como recombinación genética o crossing over, ¿de acuerdo? La consecuencia que tiene esto es en el intercambio, es crucial en la reproducción celular, es donde se va a producir el intercambio de genes y por lo tanto el paso de información genética entre cromosomas homólogos, ¿vale? No quiero caer pesado, pero si tenéis alguna duda entre los dibujos que estoy colocando y la ventaja que tiene el vídeo de dar marcha atrás, yo creo que a base una o dos veces, las veces que necesitéis, podéis reproducirlo y yo creo que al final pues va a ser fácil comprender todo lo que está ocurriendo en cada uno de estas fases, ¿vale? La siguiente fase dentro de esta fase primera es la fase de diploteno, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el dibujo de lo que ocurre o de las secuencias que están ocurriendo en el diploteno. Bien, el complejo que vimos antes, que se mantenía unido, es decir, mediante la sinapsis, mediante esas formaciones proteicas, es decir, el complejo sinaptonémico, ahora se va a disgregar, se va a separar.
Con lo cual, los dos cromosomas homólogos de cada tétrada se separan el uno del otro, quedando asociados solo en uno más punto, a nivel de los cuales dos cromátidas homólogas se entrecruzan, ¿de acuerdo? Los lugares por donde se van a producir estos entrecruzamientos se denominan quiasmas, ¿vale? Y se ha comprobado que se corresponden con los lugares donde previamente antes se ha producido la recombinación genética. Acordaos, la recombinación genética, el crossing over, que se producía en el paquiteno. Ahora aparecen esos quiasmas, que son los lugares donde se va a producir el entrecruzamiento, y estamos hablando, como digo, de la fase verdaderamente clave en cuanto al intercambio genético, en cuanto a la reproducción celular. En esos quiasmas, como digo, es donde se va a producir el entrecruzamiento en las cromátidas, ¿de acuerdo? Y ya, por último, hablamos del quinto punto, si queréis, del quinto periodo de esta profase primera, que es la diacinesis, ¿vale? En la diacinesis lo que está produciendo es que continúa la condensación de los cromosomas, los cuales siguen unidos, se mantienen unidos por los quiasmas, ¿vale? Fijémonos, memoricemos esto. La envoltura nuclear desaparece, el nucleolo también desaparece, al mismo tiempo que comienzan, ahora sí, a formarse los microtúbulos cinetocóricos, y en el citoplasma se forma el uso acromático de una manera similar a lo que ocurría con la mitosis. Es decir, en esto no vamos a profundizar, porque si tenéis alguna duda, cogéis el vídeo, ponéis el vídeo de la mitosis y ahí está perfectamente, bueno, creo que está perfectamente claro cómo se forma el uso acromático en esa fase, y que es similar a lo que aquí acontece, ¿de acuerdo? Bien, con esto entonces terminaríamos la profase primera, ¿vale? Continuamos el proceso de la meiosis y nos vamos a la primera metafase, ¿vale? Bien, en esta primera metafase, continuando, si en la parte anterior se estaba formando el uso acromático, cuando estemos en la metafase primera, el uso acromático se encuentra ya totalmente formado, y las parejas de cromosomas homólogos que aún se mantienen unidas, recordad, en la fase anterior, en la fase de diploteno, que aún se mantienen unidas por los quiasmas, se sitúan en el plano, a nivel del plano ecuatorial del uso acromático. Bien, cada pareja se va a colocar de forma que uno de los cromosomas quede orientado a cada uno de los polos del uso y el otro al polo opuesto. Es decir, son dos cromosomas que se mantienen unidos por el quiasma, pero la orientación va a ser de tal manera que cada cromosoma oriente hacia cada uno de los polos de la célula, es decir, de los polos del uso acromático. Los dos cinetocoros de cada cromosoma están situados uno al lado del otro, disposición diferente, si os fijáis o si os acordáis, a lo que ocurría en la metafase mitótica. Esta orientación diferente va a explicar, es lo que va a explicar que en esta primera división meiótica cada cromosoma se separa de su homólogo, mientras que en la mitosis lo que se separaban eran las cromátidas. ¿De acuerdo? Esto aquí es claro, es la clave de la diferencia entre esta metafase de la meiosis y la metafase de la mitosis, ¿no? En la metafase de la meiosis lo que se separan son cromosomas, es lo que va a dar lugar a la reducción en el número de cromosomas, que pase de 2n a n, mientras que en la mitosis lo que se separan son cromátidas, ¿vale? Y esas cromátidas lo que hacen es hace que se mantenga el número de cromosomas. ¿De acuerdo? Bien, terminada entonces la metafase, la primera metafase, vamos con la siguiente fase, que es la anafase primera. ¿De acuerdo? Estamos ya más allá de la mitad del proceso de la meiosis. Bien, en la primera anafase, los microtúbulos cinetocóricos se van a cortar, van a ir cada vez estrechándose más, con lo cual cada cromosoma se separa de su homólogo, es decir, ¿os acordáis? De nuevo, que estaban unidos por los quiasmas. Bien, pues ahora se van a desplazar, se separan de su homólogo, desplazándose cada uno hacia uno de los polos, hacia cada uno de los polos de la célula, hacia los cuales estaba orientado en la fase anterior. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que al final de la anafase, en cada polo celular se va a encontrar un cromosoma de cada uno de los pares de homólogos que hasta ahora habíamos tenido. Es decir, al final de la anafase tenemos solamente un cromosoma en cada uno.
en cada uno de los polos. Pero claro, recordemos que como consecuencia del intercambio genético que se ha producido anteriormente, en concreto, si os acordáis, era en la etapa en el periodo paquiteno de la profase primera, en cada cromosoma va a haber una cromátida que conserva la naturaleza, que conserva toda, por así decirlo, la información paterna o materna de la célula inicial, pero por así decirlo, como consecuencia de la recombinación genética que se ha producido en aquel periodo. Por ello, como decía al principio, no es una división cualquiera, sino que es una división, pero una división en la que se ha producido recombinación genética y por lo tanto cada uno de los cromosomas sigue manteniendo información intercruzada de la célula inicial, de la célula madre. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Muy bien. Pues finalizamos ya el proceso de la meiosis con la telofase. Durante este periodo se va a formar una envoltura nuclear en torno a cada una de las series de cromosomas que se han separado en la fase anterior. Simultáneamente a todo esto, las fibras del uso cromático van a ir desapareciendo y se completa la división del citoplasma, ¿vale? De esta manera, como podéis ver, se han formado dos células hijas con n cromosomas, es decir, la mitad del número de cromosomas de la célula que tenía la célula madre, en las que cada cromosoma está formado por dos cromátides distintas debido a la recombinación genética que ha tenido lugar durante el proceso de la meiosis, ¿vale? Bien, con esto entonces, bueno, podemos antes de enlazar con la segunda división meiótica, lo que podemos decir es que las células resultantes de esta primera división ahora van a entrar en una vamos a llamarlo en un periodo de reposo, en un periodo de interfase muy corto. No hay fase S. Si tenéis alguna duda en cuanto a lo que es la fase S, podéis poner el vídeo, buscar el vídeo de ciclo celular, y ahí creo que también queda bastante bien explicado lo que es el ciclo celular y las fases de este ciclo celular. Cuando quiero decir que no hay fase S, quiero decir entonces que no existe replicación del DNA, ¿vale? Después de esta interfase, cada una de las células hijas que se han formado en la división anterior va a sufrir una segunda división meiótica que, como dijimos ya al principio, se trata de una mitosis normal y corriente, porque lo único que va a producir es división en cuanto al número de células. Vamos a partir de 2 y llegamos a 4, pero el material cromosómico se mantiene, es decir, partimos de células con n cromosomas y llegamos también a células con n cromosomas, ¿de acuerdo? Como se trata, como digo, de una mitosis normal, únicamente voy a colocar ahí un pantallazo, un dibujo de lo que sería esta segunda división meiótica, las fases de esta segunda división meiótica, pero toda la explicación, para no repetirnos, la podéis encontrar en el vídeo de la mitosis, y si tenéis alguna duda, pues a partir de ahora, pues de nuevo recurréis al vídeo de la mitosis y ahí lo encontraréis, ¿vale? La única diferencia es que con respecto a la mitosis, que antes en la mitosis hablábamos de profase, metafase, anafase y telofase, y aquí, como es la segunda división, pues hablaremos de una profase 2, porque antes ya ha habido una profase 1, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿de acuerdo? Es la única diferencia es en cuanto al nombre, porque los procesos que ocurren son exactamente iguales a los que ocurren en una mitosis, ¿vale? Bien, pues espero que os haya quedado entendido. Si tenéis, como siempre, si tenéis alguna duda o en algún paso concreto o en alguna etapa, periodo concreto, dejadme una nota ahí en el vídeo, y bueno, pues en la medida de lo posible y cuanto antes posible intentaré resolverla, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y hasta otra.